Sí, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es magistrado Delfino Ramos Morales. En esta ocasión vamos a presentar, como es costumbre, los viernes los viernes agrarios. No quiero empezar antes sin hacer los agradecimientos correspondientes. Primero a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, la doctora Rosalba Velázquez Peñarrieta, directora del CEJA, del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Erika Lisset Reyes Morales, que es coordinadora de este evento ya desde hace un buen tiempo, y bueno, la doctora Sofía Verónica Ábalos Díaz, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, quien en esta ocasión nos va a hacer el favor de compartir sus conocimientos en relación a un tema interesante y de todos conocido, que es el concubinato. Quiero continuar con la presentación de la magistrada doctora Sofía Verónica. Ella es originaria de Guadalupe, Zacatecas, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde obtuvo el grado de licenciatura en Derecho en el año de 1985. Cuenta con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y es especialista en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Ha participado en la 14ª Conferencia Internacional Bienal de Mujeres Juzgadoras, IAWJ, en Buenos Aires, Argentina, de la que es miembro activo del capítulo México, en cuya representación ha participado en foros sobre temas de género y en el curso in situ sobre el procedimiento oral laboral español en La Coruña y Madrid, España, propuesto por el área de género del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente es magistrada ratificada en el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil en el Primer Circuito. Ha desempeñado los cargos de oficial judicial, actuaria judicial, secretaria particular del juez de distrito, secretaria de juzgado, secretaria de Tribunal Colegiado especializada en materia de trabajo, secretaria de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en materia mixta en Boca del Río, Veracruz, juez de distrito auxiliar en Jalapa, Veracruz, y juez de distrito especializada en materia de trabajo en la Ciudad de México. Ha impartido distintos cursos de actualización en diversos foros de la República Mexicana y también ha sido catedrática del sistema escolarizado para las universidades públicas y privadas, y en casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con temas de equidad de género, derecho laboral, amparo, constitucional, ambiental y en materia electoral. Ha recibido cursos de actualización en diversos temas de derecho en distintas instituciones educativas y ha escrito diversos ensayos sobre temas jurídicos como son la inconstitucionalidad por omisión legislativa, su tutela en el derecho mexicano, origen y evolución de las juntas de conciliación y arbitraje, la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, la reforma constitucional en materia de justicia laboral en obra colectiva y buenas prácticas para la impartición de justicia, entre otros. Bueno, como ustedes observan,
El currículum académico y de conocimientos de la doctora es muy amplio. Los tribunales agrarios nos sentimos honrados por contar con tan distinguida persona, quien tiene carrera judicial y una amplia experiencia en el ámbito jurisdiccional. En esta ocasión nos compartirá sus conocimientos respecto de la figura jurídica frecuente en los tribunales de nuestra materia, como lo es el concubinato. A manera de introducción me voy a tomar unos minutos únicamente para hacer referencia a que esta figura jurídica se encuentra contenida en el artículo 18, como ustedes saben, está dentro del orden de prelación para suceder en la vía legítima los derechos agrarios de ejidatarios comuneros y ahora de posesionarios, de acuerdo a la determinación de la Corte. Y bueno, aparentemente esta situación la vinculamos con el Código Civil de manera supletoria. Sin embargo, hay muchas aristas en esta figura jurídica del concubinato, como seguramente lo vamos a ver. Hay tesis relevantes, hay criterios que se han adoptado en resoluciones de estos tribunales agrarios. Por tanto, va a ser muy enriquecedor los conocimientos que nos comparta la doctora, y por lo cual reitero mi agradecimiento. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven por todos los medios electrónicos. Me da mucho gusto estar compartiendo esta mesa con la doctora. Insisto, es un tema muy importante para nosotros como tribunales agrarios y va a ser un gusto escucharla. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, licenciado Delfino Ramos Montes. Agradezco mucho esta presentación. Veo que es usted magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, ¿verdad? Así es, en Puebla, y mi apellido es Morales, el segundo apellido. Sí, perdón. Y bueno, también agradezco la invitación, ¿verdad? Que tuvo a bien hacerme la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, ¿verdad? Que es la presidenta del Tribunal Agrario. Y también agradezco el apoyo que me ha brindado la doctora Rosalba Velázquez Peña. ¿Cómo es su apellido? Perdón, ¿cómo es su apellido? Peñarrieta. Peñarrieta, que es la directora del CEJA, que bueno, es quien se ocupa de dar la capacitación al personal del Tribunal Agrario, y bueno, con esta idea de extender estas capacitaciones no solo al interior del tribunal, sino también al público en general. Bueno, veo que tienen sus redes sociales, ¿verdad? A través de las cuales se transmiten estas charlas, ¿verdad? Que vienen a dar los expositores. En esta ocasión, bueno, pues tengo el agrado de compartir con ustedes este tema denominado el concubinato, ¿verdad? Bueno, que como ya nos anticipaba el magistrado Delfino, pues es un tema que incide en todas las ramas del derecho, entre ellas en la agraria, pero pues sí tenemos que acudir al Código Civil, porque es ahí donde tenemos la configuración de en qué casos nos encontramos frente a un concubinato, que es importante definirlo precisamente para aterrizarlo cuando tenemos algún problema jurídico que resolver. Aquí, como primer punto, sí estamos ya compartiendo la presentación, ¿verdad? Sí, a ver. Ahí está. Sí, bueno, miren, aquí como primer punto yo parto de la base de cuál es la raíz etimológica de esta palabra concubinato. Esta palabra deriva del latín con y cúbito, que significa acostarse con. Esto, más que vivir juntos o compartir la vida como esposos, es una relación sexual que nace de la convivencia que se da entre dos personas. Entonces, el origen de la palabra concubinato significa acostarse juntos. Aquí les pongo la fuente de donde obtuve este concepto. Aquí traigo un concepto doctrinal, ¿verdad? Que es lo que nos han dicho un autor mexicano, Ignacio Galindo Garfias, de qué es lo que debemos entender como doctrinalmente como concubinato. Y dice, se ha definido como la cohabitación entre hombre y mujer, la vida en común más o menos prolongada y permanente. Es un hecho lícito
que produce efectos jurídicos, se me andan moviendo, que produce efectos jurídicos, pero que requiere que para que el concubinato sea reconocido como tal, que tanto el hombre como la mujer lleven vida en común sin estar casados entre sí y sean célibes, o sea, pues libres de otro matrimonio. Fíjense que este concepto tradicional, esta es una edición de 1985, vamos a ver a lo largo de esta plática cómo ha evolucionado este concepto del concubinato. Y aquí traigo yo una primera parte donde brevemente les mencionaré cómo es que ha sido esta evolución del concubinato en el Estado mexicano. También es conocido como matrimonio de hecho, más que un problema político, jurídico o de regulación técnica, es fundamentalmente una cuestión de orden moral, la cual ha sido la principal barrera en el sistema jurídico mexicano para lograr su reconocimiento y admitir los efectos jurídicos que hoy en día se han logrado. Para poder entonces entender la configuración y el reconocimiento jurídico, referiré a algunos antecedentes. Del concubinato se habla en la historia en todos los pueblos, pero bueno, les anticipaba yo que voy a acotar mi exposición únicamente a México, ¿verdad? Porque si no, pues estaríamos aquí todo el día y a lo mejor no sé cuántas sesiones nos ocuparía esto. Esta referencia histórica sería demasiado extensa, entonces me limitaré solo al Estado mexicano, su legislación y a la jurisprudencia. Vamos a ver cómo ha evolucionado la jurisprudencia en torno a este tema. Aquí, la evolución y reconocimiento del concubinato en México. Antes de la llegada de los españoles, la zona centro del país se caracterizó porque en los pueblos se practicaba la poligamia. Lo mismo que en Jalisco, Michoacán y en la Mixteca y en algunas tribus de Tampico y de Sinaloa. A diferencia de otras tribus que eran monógamas, como los ópatas asentados en Sonora, los chichimecas, ubicados ahí en mi natal Zacatecas, y también en la zona de Guanajuato, los de Nuevo México y en especial los yucatecos. Se sabe que aunque dejaban con facilidad a sus mujeres, los yucatecos nunca tomaban más de una, como ocurría en otras etnias. Entre los toltecas la poligamia se castigaba severamente. Entonces fíjense cómo teníamos una diversidad de tratamientos que se daban a quienes tenían más de una pareja, más de una mujer. Aquí había ceremonias especiales para desposar a la mujer principal, pero además se podían tener tantas esposas secundarias como conviniese. O sea, sí estaba reconocido pues que pudieran tener varias parejas, o sea, varias mujeres, fundamentalmente los hombres, era así el sistema. El sistema matrimonial de los mexicanos era una especie de transacción entre la monogamia y la poligamia. Solo existía una esposa legítima, que era aquella con la que el hombre se había casado, observando todas las ceremonias, pero también había un número indefinido de concubinas oficiales que tenían su sitio en el hogar. Lo relevante es que no eran bajo ningún supuesto sujetas a burlas, se les respetaba, ¿verdad? Pero bueno, sí había una que era la principal. Después de la conquista, se relajaron las costumbres y los hábitos entre los indígenas, creando una profunda preocupación entre los misioneros y las autoridades civiles. Ya ven que pues sí vinieron a evangelizar al pueblo mexicano, los misioneros. Entonces ellos influían mucho en aconsejar, en enseñar, ¿verdad? Todos estos temas de la religión. Así la religión, la legislación, los usos y costumbres españolas se impusieron en México. Sin embargo, fue difícil erradicar, a pesar de la legislación española obligatoria, algunas de estas costumbres y usos de los indígenas en cuanto al matrimonio y a la familia. La poligamia fue difícil de desarraigar. El concubinato, sin embargo, ya se encontraba prohibido, pero buscaba la legalidad y la sacramentalidad en todos los matrimonios. O sea, se buscaba encontrarle un lugar. En la época posterior a la independencia, aún sin haberse resuelto los problemas humanos y familiares, la legislación no reguló al concubinato. Estaba así como algo que estaba en penumbras. Ni se habla de los efectos jurídicos que se pueden producir entre concubinos y sus hijos.
La ley de matrimonio civil de 23 de julio de 1859 hacía referencia al concubinato. Ahí ya teníamos una primera referencia a esta figura. Y dentro de las causas del divorcio, en el artículo 21, fracción 19, señalaba que procedía el divorcio, entre otros porque hubiese por el concubinato público del marido, lo cual se calificaba al concubinato como la relación sexual ilícita habida fuera de matrimonio. Ya después vinieron los códigos civiles de 1870 y 1884, que no hacían referencia a esta situación, como si no existiera en el país debido a la influencia del matrimonio religioso. Les decía yo, pues vinieron a imponer la religión y a imponer todas esas ritos que derivan sobre todo de la religión católica. Se desconoció el concubinato como una posible unión sexual. No fue sino hasta el Código de 1928 cuando se comenzó a reconocer en México, sobre todo en la clase popular, al ser una manera peculiar de formar la familia. El concubinato, este concubinato, se había quedado al margen de la ley los que vivían en ese estado, pero el legislador no debía cerrar los ojos para no darse cuenta del modo de ser generalizado de algunas clases sociales, y por eso en el anteproyecto se reconoce que produce algunos efectos jurídicos el concubinato, ya que ya en bien de los hijos, ya a favor de la concubina, que al mismo tiempo es madre y que ha vivido con por mucho tiempo con los jefes de familia. Estos efectos se producen cuando ninguno de los concubinos están casados, pues se quiso rendir homenaje al matrimonio que la comisión consideró como una forma moral y legal de constituir la familia. Fíjense cómo aquí ya comienza a vislumbrarse este reconocimiento, pero la condición era que fueran libres de matrimonio. El reconocimiento del concubinato derivaron algunos efectos. Otorgar a la concubina sobreviviente la pensión alimenticia en caso de necesidad. Aquí en este código de 1928 a 1974. Se organiza la sucesión de la concubina en este mismo código. Permite la investigación de la paternidad en caso del concubinato, ¿verdad? Si se procreaban hijos derivados de un concubinato, bueno, pues se permitía que se hiciera la investigación si en realidad era hijo pues de la otra persona, ¿verdad? Generalmente del hombre, ¿no? Que era como este estereotipo de género, pues se manejaba, ¿verdad? Desde estos entonces. Los anteriores supuestos permanecieron hasta 1974, fecha en la que se igualó al varón y a la mujer sin reconocer la diferencia sexual. Posteriormente, en 1983, se modificó el artículo 1635 del Código Civil para el Distrito Federal para incorporar al concubinato con derecho a la herencia. Adicionalmente, vinieron algunos códigos de la República donde se otorgó alimentos a ambos concubinos. El concubinato fue acogido por algunos estados de la República, el Código Civil de Morelos en 1945, contempló la obligación de dar alimentos entre los cónyuges y la concubina tenía derecho a exigir alimentos al concubino, siempre que reuniera los requisitos que la misma ley exigía. El Código de Tlaxcala en 1976, en el artículo 147, prevé que los cónyuges deben darse alimentos en los casos señalados en el código. Luego venimos. Así se comenzó una verdadera transformación de la figura del concubinato, siempre con la misma pretensión de hacerlo matrimonio, o sea, de considerarlo un matrimonio, los derechos y obligaciones que de él derivan. Así se empezaron a incorporar ya hacer mención en otro tipo de legislaciones que regulaban algunos derechos de esta figura. Así tenemos en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 501, se hacía referencia al concubinato. Este artículo se refiere pues, a los beneficiarios, ¿verdad? A un trabajador. La Ley del Seguro Social, en los artículos 72, 92, fracción primera
y el 152. La ley de la reforma agraria, fíjense cómo aquí ya nos encontramos una referencia a la ley agraria. En el artículo 82 también hace referencia a esta figura jurídica. La ley del ISSSTE, en el artículo 23, fracción primera, aparecen menciones de la concubina como beneficiaria en situaciones que regula la propia legislación. Aquí, ya después de hacer este breve recorrido histórico de cómo ha ido evolucionando el reconocimiento del concubinato y cómo se ha introducido en diversas normas jurídicas, corresponde ahora que yo defina, porque esta figura está íntimamente vinculada con la familia, ¿verdad? Una familia se puede formar de un matrimonio civil celebrado ante un juez de registro civil, o puede ser un matrimonio de hecho, como les decía, que es el denominado concubinato. Aquí el derecho de familia es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas familiares que se relacionan con los derechos y obligaciones legales derivados de la situación familiar. Entonces, el derecho de familia regula quiénes deben considerarse como miembros legal de la familia, cómo se inicia y cómo terminan las relaciones jurídicas familiares y lo que significa legalmente ser un miembro de la familia. A esto se refiere el derecho de familia. La doctrina y la jurisprudencia comenzaron a cuestionar la idea tradicional de la connotación de familia como un orden natural o social, dado que se refiere a un ámbito privado fuera de las relaciones económicas del mercado. Así se comenzó a cuestionar sobre quiénes deben considerar el derecho de familia como miembros de ella. Únicamente a quienes integran la familia ideal o tradicional derivada de un orden natural o social, generalmente integrada por un matrimonio entre personas de diferente sexo. Aquí empieza ya otro tema que más adelante trataremos, como ya esta diferencia de sexo entre quienes desean tener una relación de matrimonio o de concubinato ya está haciéndose a un lado. Concepción que por muchos años reguló esta institución, pero ahorita pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Se recalca y cuestiona por algunos doctrinarios la centralidad del matrimonio para la generación de consecuencias normativas en materia de familia, de la que deriva que los padres tienen poder completo sobre sus hijos fuera de la intervención estatal, y en la que es desigual la distribución de las cargas y los beneficios derivados de las relaciones de familia, ya sea entre hombre y mujer, entre padres e hijos, o entre personas con discapacidades y los tutores. Fíjense cómo ha ido el derecho de familia extendiendo sus ramas, extendiendo sus derechos y obligaciones, no solo a esta centralidad del matrimonio, como la familia, ¿verdad? Como el núcleo esencial de la familia, sino que ya podemos nosotros considerar a lo que la jurisprudencia ha denominado familia extendida. Las concubinas y los concubinarios tienen derechos y obligaciones recíprocos siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. Esto es, aquí les estoy anotando que esta es la previsión que contempla el artículo 291 bis del Código Civil vigente aquí para la Ciudad de México. Fíjense cómo sí nos exige que sean 2 años de convivencia. ¿Y por qué es importante esto? Para poder establecer que hay un reconocimiento de este concubinato, para que pueda tener efectos jurídicos, porque si no se reúnen este mínimo de los 2 años que establece este artículo, pues no podrán generarse ciertas consecuencias jurídicas, como pueden ser en materia civil, puramente civil, pues el derecho a heredar, por ejemplo, el derecho a alimentos, entre otros. Fíjense, también en materia penal, yo recuerdo algún asunto que tuve por allá cuando anduve de juez en Veracruz, como habían denunciado un delito relacionado con una cuestión familiar que requería que fuera pareja la otra persona a la que se hubiera agredido.
Entonces, no se logró acreditar el concubinato porque sí vivían en común, sí tenían un lugar donde cohabitaban esta pareja, pero no habían reunido el mínimo que exigía la ley. Aquí allá no me acuerdo, creo que también son 2 años. Pero si no, pues el delito no se configura. Recuerden ustedes que en materia penal sí debe ser preciso que la conducta se ubique en la descripción normativa. Entonces, si la descripción normativa del concubinato exige 2 años, definitivamente no podía tipificarse ese delito. No es necesario el transcurso de este periodo, fíjense aquí como este propio artículo hace una excepción, cuando se tengan hijos en común. Ya, pues si ya tienen hijos, aunque no tengan estos 2 años de cohabitar juntos, se considera que hay un concubinato, ¿verdad? Ya con un hijo reconocido dentro de esta relación. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, a ninguna de ellas se reputará como concubinato. Quienes hayan actuado de buena fe podrán demandar del otro una indemnización por daños y perjuicios. Fíjense que esto es lo que dice el código, pero vamos a ver cómo más adelante, bueno, ya casi al final de la exposición, sí traigo algunos criterios de tribunales colegiados, otros de la Corte, donde incluso, aunque no sea una relación con una sola persona o que haya matrimonio y haya otra persona con la que también se haga vida en común, también procede el reconocimiento de algunas consecuencias jurídicas. Aquí ya, fíjense cómo este código, al acotar de esta manera los efectos jurídicos que produce la figura del concubinato, de repente, pues ha sido considerada, pues en cierta medida como inconvencional, ¿verdad? Porque no está dejando a un lado los derechos humanos de esa otra persona, pero bueno, ya lo veremos un poco más adelante. De repente, las descripciones normativas no colman todas las hipótesis que pueda haber, y entonces por eso viene la labor interpretativa de los tribunales, donde pues ya comenzamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Y ahí pues ya le reconocemos ciertas consecuencias jurídicas. Aquí fíjense cómo se demuestra el concubinato. También es otro tema importante que debemos de tener en cuenta los juzgadores, ¿verdad? Quienes resuelven y dirimen controversias donde concurren personas que viven en concubinato. Aquí fíjense que el propio Código Civil establece que los jueces del registro civil podrán recibir declaraciones con relación a la existencia o cesación del concubinato, existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de pareja que no constituyan modificaciones al estado civil y que las personas deseen hacer constar ante el referido juez del registro civil. Entonces, de ahí, pues es una manera de hacer constar que las personas viven en un matrimonio de hecho. Los jueces del registro civil harán constar por escrito y en los formatos que al efecto se aprueben las declaraciones emitidas por las personas que acudan a formular las mismas. Estos formatos serán conservados por la Dirección General de Registro Civil y se podrán expedir la constancia de las mismas, las cuales solo acreditan el hecho de la comparecencia y haber emitido las declaraciones contenidas en ellas, no que sea cierto, ¿verdad? O sea, simplemente van y realizan esta manifestación las personas que desean obtener esta constancia. Estas constancias del registro civil, en los términos, dice el Código Civil del presente artículo, no constituyen modificaciones del estado civil de las personas, circunstancia que se asentará en el formato respectivo. Sí, pues a lo mejor van unas personas y dicen, no, queremos asentar que somos concubinos, que vivimos en concubinato. Pues sí, pero a lo mejor uno de los que comparecen está casado civilmente con otra persona o a lo mejor por algún otro rito, pues bueno, no necesariamente habrá de producir las consecuencias jurídicas si es que la normatividad a la que vamos a acudir y donde vamos a hacer la interpretación, no lo permite. Simplemente, bueno, pues se asienta lo que ellos están diciendo.
pero no que eso sea la verdad legal. Fíjense cómo, pero bueno, si es una manera de acreditar. Yo me acuerdo también por ahí en Zacatecas, en alguna ocasión, antes no existía la regulación de esta normatividad, sí llegué a ver asuntos donde para efectos de obtener una pensión, sí iban y hacían jurisdicciones voluntarias, oye, no, sí, que viven en unión libre, se denominaba en aquellos entonces, para poder acceder a las prestaciones, por ejemplo, de la ley del Seguro Social. Me acuerdo algún asunto que fue de la ley del ISSSTE, entonces sí obtenían esta declaración ante un juez que hacía constar este hecho, ¿verdad? El matrimonio de hecho, que vivían en unión libre como matrimonio, ¿verdad? Que vivían, era un matrimonio de hecho. En caso de que mediante las declaraciones se pretenda hacer constar actos que puedan constituir un ilícito o una modificación al estado civil de las personas, el juez del registro civil podrá negar el servicio, fundando y motivando su negativa. No sé, a lo mejor llega alguno de los testigos que llevan por ahí y ya le hace pensar al juez que tal vez lo que se está declarando no sea del todo verídico, que la persona está casada civilmente con otra persona y está diciendo que nada más cohabita con quien está compareciendo, no sé, algún tipo de constancia que lo haga pensar. Por eso le exigen que funde y motive por qué no quiere hacer este asiento, porque ya les decía, sí puede ser una prueba que sea idónea para poder acudir ante alguna otra autoridad a exigir algún derecho o alguna obligación derivada de esta unión de personas, ¿verdad? En este caso decía, ya no solo es de diferente sexo, ahora, bueno, nos hemos encontrado con este tema de la igualdad, que también las personas del mismo sexo pueden constituir uniones, ¿verdad? Entonces, de ellas derivan también consecuencias jurídicas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la justicia? Como veremos, en el sistema jurídico mexicano ha ocurrido un proceso de cambio en el derecho familiar, tanto en la Constitución como en la jurisprudencia. Ustedes saben que la jurisprudencia no es otra cosa que la interpretación de cómo leemos, cómo debemos entender los preceptos, las instituciones jurídicas que realizamos los jueces. Aquí, de repente, y todavía me acuerdo aquí de mi amigo el doctor Gerardo Dehesa, cómo él explicaba cuando daba sus clases de etimologías, cómo decía, yo leo una norma jurídica y digo, ay, qué clara, ¿verdad? Hago una interpretación gramatical, pero muchas veces no es suficiente para poder aplicar a un caso concreto lo que yo estoy leyendo que literalmente dice la norma. Tenemos una serie de métodos interpretativos que de repente nos conducen a conclusiones diferentes a lo que estamos viendo, a lo mejor con mucha claridad. Por eso es lo que decía era, no debemos de decir que todos los textos de las normas son de tal manera claros que simplemente la vemos, sí, pues aquí dice que es homicidio, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que priva de la vida a otra. Bueno, a lo mejor no es homicidio si actúa en legítima defensa, sí, etcétera. Puede haber fíjense cómo la ley y ya la jurisprudencia nos da la interpretación de cómo debemos entender cada uno de estos preceptos normativos. Por eso, pues nosotros que somos abogados y sobre todo los jueces, tenemos que desentrañar este sentido de las normas para poder determinar y darles un cierto sentido y un alcance y las consecuencias que de ello derivan. Por eso es que tenemos nosotros, bueno, ya mencionaba el primer método interpretativo, que es el literal. Tenemos también otros métodos interpretativos que son el histórico progresivo. Fíjense cómo aquí yo les he traído de la mano cómo el concubinato un tiempo ni siquiera fue ignorado, ni siquiera lo contemplaban las normas jurídicas. Y ya después empezaron a ver cómo los legisladores, cómo era una situación de hecho que estaba ocurriendo, le tenían que dar algún efecto jurídico. Entonces, fíjense cómo esta evolución histórica que brevemente les he traído aquí a
a colación, fíjense cómo esto nos ha traído ya un derecho que ha evolucionado, ¿verdad? Donde ya tenemos el reconocimiento del concubinato y donde no solo es la unión entre personas de diferente sexo, ya puede haber algún tipo de relaciones que sean entre personas del mismo sexo. Incluso ahorita, pues bueno, han traído también el tema del denominado poliamor, ¿verdad? Que ya no solo quieren hacer una unión entre dos personas, quieren que sean más personas. Pero bueno, eso ya es todavía un tema que aún está a discusión. Aquí el derecho de familia se ha constitucionalizado, al igual que el derecho en general. Fíjense cómo, ya les decía yo, el derecho es una ciencia que no es una ciencia exacta, que no permanece sin moverse, que no permanece estática. Va evolucionando en tanto nosotros tenemos situaciones jurídicas nuevas que el legislador se vio obligado a regular. Fíjense cómo, me acuerdo cuando estuve en la corte, me tocó hacer el proyecto de el IEPS, que es un impuesto especial sobre producción y servicios de telecomunicaciones. Y ahí los quejosos invocaban, no, es que como en la Constitución, dentro del catálogo de facultades del Congreso de la Unión, no está que pueda hacer alguna norma que grave, que establezca un impuesto sobre comunicaciones, ¿verdad? Porque pues ahí los celulares y eso era lo que se estaba grabando, ¿verdad? Ese servicio. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, el derecho evoluciona. El constituyente de 1917, pues si no había este sistema de telecomunicaciones, ¿cómo lo iba a regular, verdad? Entonces, por eso les digo, el sistema va evolucionando y el legislador se ve precisado a regular estas nuevas situaciones que van surgiendo de la vida cotidiana. Ya cuando surgen las telecomunicaciones, bueno, pues se ve y ve que es un tema donde puede, de alta rentabilidad, donde puede establecer una contribución, pues va y lo toma como hecho imponible. Entonces, fíjense cómo no debemos quedarnos con esta interpretación estática de las normas, tenemos que buscarles sentido y también vendría aquí una interpretación sistemática. Las normas no solo debemos leer el artículo solo, debemos ver en qué contexto está, qué efecto le queremos dar, dónde necesitamos ubicar esta norma para ver qué efecto jurídico va a producir. Entonces aquí el derecho de familia pues no se ha quedado al margen de estos cambios normativos. Por eso aquí en esta lámina les explico cómo el derecho de familia se ha constitucionalizado, o sea, está reconocido en la Constitución, al igual que el derecho en general, ¿verdad? No solo el derecho familiar, todos los derechos han venido una evolución. Aquí, fíjense cómo les digo yo, todo ha sido a partir de esta reforma del año 2011, cómo se aperturó toda esta reforma constitucional que nos vino a revolucionar el derecho para introducir los derechos humanos, para introducir ese bloque de constitucionalidad con todos los tratados internacionales para conformar nuestro sistema jurídico. Aquí, por eso les digo, se ha constitucionalizado no solo el derecho de familia, el derecho en general, como un fenómeno independiente en el proceso de cambio constitucional de nuestro país. Por lo que de ahí debemos partir un nuevo piso, debemos de nosotros ver que estamos sobre un nuevo piso en la construcción de una doctrina propia del derecho de familia, que bueno, ya les decía yo, procurar explicar. Así tenemos que los cambios en las normas que se han elevado a rango constitucional, tanto la protección de las relaciones familiares como los principios y derechos que le dan sentido y generan debate, que se entendían exclusivos del derecho local, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha dado sentido a estas incorporaciones y ha expandido el alcance de ciertos derechos para darles contenido en el derecho de las relaciones familiares. Ya les decía yo, no debemos de quedarnos en el ámbito estático de ver lo que dice la norma, ¿no? Tenemos que interrelacionar las normas, hacer
exámenes sistemáticos. ¿A qué sistema pertenece? Bueno, el derecho de familia, ya lo decía al principio el magistrado Delfino, como nosotros cuando juzgamos algún asunto agrario, bueno, y se nos presenta la figura del concubinato, ¿cómo tenemos que acudir al Código Civil para ver cómo está regulada esta figura jurídica? Fíjense cómo interrelacionamos. Es un sistema que tenemos de derecho que nos trae el derecho civil y que nos trae el derecho agrario para juntarlos y ver qué cosa resulta, ¿verdad? ¿Qué efecto jurídico le vamos a dar a las interpretaciones que deriven de estas normas? Así, el derecho de familia también ha contribuido a desarrollar nuevas doctrinas de derecho constitucional que, a su vez, han permeado en otras áreas del derecho, pero solo me referiré y me acotaré al concubinato, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya han venido muchos cambios en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que fue esta reforma tan importante del año 2011, ¿verdad? Que es a partir de la cual se están construyendo esta nueva forma de ver el derecho. Veremos cómo los procesos de incorporación al texto constitucional de aspectos que normalmente se relacionan con el derecho de familia o con el reconocimiento de derechos que necesariamente tendrán un impacto en la regulación familiar. Aquí importa destacar que la Constitución se ha referido a la familia y, por otro, cómo la incorporación de los tratados internacionales, ya lo decía yo, a partir de este bloque ya entendido de otra manera a partir de las reformas del año 2011, de estos tratados internacionales a rango constitucional, ha modificado no solo el parámetro de constitucionalidad. Antes, los jueces de amparo que veíamos, bueno, si un acto de autoridad violaba la Constitución, solo teníamos como referencia la Constitución. Y jerárquicamente teníamos abajo los tratados internacionales, y así, ¿verdad? Esa pirámide famosa de Kelsen que nos regía para entender qué era la norma que debíamos aplicar de manera primordial, ¿verdad? Bajo esta pirámide jurídica. Ahorita ya no. Ahorita recuerden ustedes que con esta reforma constitucional se han introducido otras figuras jurídicas como es el pro homine, ¿verdad? Este principio pro homine. Vamos a ver qué es lo que más beneficia al hombre, qué es lo que más beneficia a quien está pidiendo justicia. No solamente ver el rango de las normas, pero sí es importante determinar que la Constitución, junto con los tratados internacionales, es lo que vienen a conformar nuestro bloque constitucional de regularidad de la constitucionalidad de los actos, que es al que nosotros debemos ahora referirnos y que, como vamos a ver enseguida, ha influido de manera importante en el derecho de familia, no solo en las demás ramas del derecho, sino también en el derecho de familia. Este proceso permite conocer cómo se ha modificado el derecho de familia en nuestro país a partir de la penetración de los derechos humanos a nivel constitucional, internacional o federal, y de una nueva visión sobre la regulación del estado de familia en materias no previstas en el Código Civil. Les digo, no solo debemos acotarnos a lo que dice el Código Civil, sino también es importante tomar en cuenta otras regulaciones. Parece que hay por aquí alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, maestro Delfino? No, de momento no. Había visto yo por ahí que decía chatear y decía una pregunta. Por eso fue que, bueno, voy a volver a compartir donde estábamos. Entonces, ya les decía yo, tenemos nosotros que se ha modificado este derecho de familia, no solo a partir de los códigos, sino desde la propia Constitución. Hasta hoy la Constitución protege a la familia como un principio, pero no regula su creación o disolución y establece alguna definición. No obstante, múltiples reformas han reforzado esta protección e incorporado otros principios o derechos que gradualmente han impactado en el derecho de familia. En este sentido, la influencia del derecho internacional en los derechos humanos ha irradiado
con la incorporación de tales derechos a través de la reforma al artículo 1 constitucional, que es a la que me he venido, refiriendo. La reforma de derechos humanos, que no solo modificó el primer artículo constitucional, sino que además trastocó de manera fundamental el orden constitucional, permite sostener que múltiples tratados, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, o sea, la CEDAW, de 1979, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belém do Pará, de 1995, o la Convención de los Derechos del Niño, la CDI, de 1990, tienen rango constitucional. El reconocimiento de los derechos ahí contenidos ha modificado el derecho de las relaciones familiares y ha sido un elemento crucial para la construcción de la jurisprudencia en materia familiar. Fíjense aquí cómo toda esta normatividad tiende a la protección, por una parte, de la mujer y, bueno, también de los menores, ¿verdad?, de los niños. ¿Qué es lo que nos refleja este tema que estoy tratando ahora? Cómo este estereotipo de género, donde la mujer estaba a un lado, que no había reconocimiento pleno de sus derechos, ha venido tomando camino para introducirse y para establecer este reconocimiento de sus derechos, hasta lograr el establecimiento de una igualdad. Aquí fíjense qué es lo que está ocurriendo en la legislación. Aquí les anoto que en el año 2014 se incorporó el derecho a la identidad y al registro inmediato después del nacimiento como un derecho necesario para poder ejercer otros derechos. E incluso se previó en el texto constitucional la gratuidad en la expedición de la primera acta de nacimiento. Fíjense cómo ha venido la propia Constitución modificando estas figuras del derecho de familia. El derecho a la identidad ha influido en el desarrollo de la jurisprudencia sobre derecho de familia. Finalmente, reformas recientes han incorporado la paridad y la perspectiva de género en diferentes ámbitos, desde el educativo hasta el de la representación en cargos públicos. Fíjense cómo pues ya ha venido a modificar este esquema que teníamos, donde pues un estereotipo de género era que los hombres salían a trabajar, que las mujeres se quedaban en su casa. Ahorita ya no, ya se está buscando esta igualdad de los derechos. Fíjense cómo aquí en esta lámina precisamente toco este tema. El principio rector para la evolución del derecho de familia ha sido la igualdad. Aunque no es de reciente reconocimiento constitucional, pues ese lo tenemos ahí de siempre. El principio de igualdad en la Constitución mexicana, la igualdad entre varón y mujer, así como el derecho a decidir sobre el número y esparcimiento de los hijos, se incorporaron en 1974 como parte de la consolidación de los movimientos feministas de la década de los años 60 y 70. En esa misma reforma se estableció la obligación, que sería desarrollada en la ley, de protección de la organización y el desarrollo de la familia, mientras que en 1983 se incorporó el derecho de las familias de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Aquí el concepto de familia, pues les decía yo, ya ha venido evolucionando, ya no solo es la familia, el reconocimiento de las personas que están unidas por un vínculo de tipo civil, sino también el concubinato, ¿verdad? Que es el matrimonio de hecho. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo en la legislación? Con motivo del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Fíjense que esta lámina incluso la tuve que cambiar porque pues todavía en días pasados no todas las legislaciones de las entidades federativas habían reconocido esta unión entre personas del mismo sexo. Pero ahorita, pues ya según he estado atenta a las últimas tendencias, como se ha reconocido ya en todas las entidades federativas, ya está regulado en la legislación que se puede tener un matrimonio que puede ser civil o puede ser de hecho entre personas del mismo sexo. Aquí fíjense cómo
Este reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México data del año 2009. Y el posterior desarrollo jurisprudencial que declaraba inconstitucional toda la legislación civil que limitara el acceso al matrimonio o a la unión entre un hombre y una mujer. En 2016, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma que constitucionalizaría el matrimonio igualitario, con el propósito expreso de establecer una protección igualitaria, con el propósito expreso, que evitara restricciones injustificadas a ese derecho. Hoy día, los pasos redoblados de la jurisprudencia de la Corte han logrado que todo el país, todas las entidades federativas hagan este reconocimiento. Fíjense que muchas veces la interpretación que hacen los tribunales de la Federación, fundamentalmente la Suprema Corte, ha logrado que se generen cambios normativos. Ya cuando dice debe interpretarse esta figura así, ya las legislaciones empiezan a preocupar, ¿verdad? Dicen, no, pues no, hay que adaptarnos a lo que dice la jurisprudencia. De otra manera, se declararán inconstitucionales sus disposiciones. Y pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que vivamos en un estado de derecho donde las jurisprudencias temáticas que nosotros le denominamos logren incorporarse a este derecho, a estas legislaciones, a este deber legislativo de hacer las adecuaciones pertinentes. La reforma más relevante en relación con el derecho de familia fue publicada en 2017, a la luz de las reformas de justicia cotidiana en las que se otorgaron facultades al Congreso Federal para emitir una legislación única en materia procesal civil y familiar. El tiempo estipulado para emitirlo sería sería un código único y terminó ya hace tiempo, o sea, este plazo que se les dio fue en marzo de 2018, o sea que pues ya el Congreso de la Unión está incurriendo en una omisión legislativa, ¿verdad? Porque sí se les dio un plazo para realizar para poder proponer y aprobar este Código Procesal Civil y Familiar. Pero aún no se sabe cuándo se emitirá esta legislación mediante la cual se regirán alrededor del 85% de los procesos judiciales locales y que además servirá como código supletorio para casi todos los juicios del país, o sea, pues aquí incluyendo también lo que es la materia agraria. Pero bueno, el Congreso de la Unión pues no se ha dado la oportunidad de establecer esta legislación. La opinión está dividida en cuanto al ámbito competencial de lo que corresponde legislar en materia civil, en razón de lo cual el apoyar la iniciativa de federalización del derecho civil iba en contra de la autonomía de los estados. Eso es lo que se ha estado alegando. Esta conclusión es extraordinaria si se considera que el matrimonio igualitario en este momento ya había sido reconocido por la Suprema Corte de manera reiterada. Por ello, no se comprende por qué no hay voluntad legislativa de estimar que el derecho familiar sí es posible federalizar. ¿Qué es lo que no está ocurriendo con la legislación? La Suprema Corte, funcionando en pleno y en salas, ha aplicado los principios contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en la regulación de las relaciones familiares, y a partir de estos principios ha reconfigurado prácticamente todo el derecho de familia, cuyos ajustes constitucionales no han correspondido a una reforma legal que deje atrás la concepción tradicional de familia. O sea, no acabamos de despojarnos de este tecnicismo de que solo el matrimonio se conforma con la unión civil. Está anclado a los roles de género y a la idea de que los menores solo son sujetos de protección. En ese sentido, la Suprema Corte ha tenido que suplir al legislador ordinario para resolver los conflictos que surgen sobre los conflictos familiares. Aquí, pues el reconocimiento de las concubinas, de quienes viven en concubinato, qué consecuencias derivan, y bueno, ya vimos cómo sí hemos avanzado en este tema.
cuya permisión deriva del artículo 14 constitucional, párrafo cuarto, ¿verdad? No admiten en ocasiones soluciones uniformes, pues no, ¿verdad? Debemos de acudir a los usos, a las costumbres. Eso está previsto en el artículo 14 constitucional para ramas como son el derecho civil, como son también el derecho agrario. Tenemos que acudir a los usos y costumbres de las comunidades y de los pueblos indígenas para poder dirimir sus controversias. Entre estas, a ver a qué cosa ellos, en qué situaciones ellos consideran que existe un concubinato. Sí, no podemos sujetarnos solo a lo que las leyes civiles dicen. Y esto lo permite el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, que ya les anticipaba yo, no ocurre lo mismo en materia penal. Ahí sí necesita estar expresamente previsto la figura que se va a sancionar, el hecho típico que la ley considere un ilícito. Pero en otras materias no, ¿verdad? Tenemos que ir integrando el derecho. Aquí el alejamiento del matrimonio, concubinato, heterosexual como familia. Fíjense, es importante que ya no solo el matrimonio civil es el que está reconocido como al que se le debe dar consecuencias jurídicas. Un primer paso hacia la igualdad y no discriminación en el ámbito familiar fue la equiparación de los derechos y responsabilidades que derivan del concubinato al matrimonio. Tenemos que verlos de manera igual. Ya no tenemos que distinguir, ¿no? Pues antes se decía, por ejemplo, recuerdo que era algo pues, mal visto, les decía, como al principio de mi charla les mencioné que era un tema más que nada de moral, ¿verdad? ¿No? Es inmoral, mira, es concubina, tiene hijos naturales, es hijo... No, ahorita ya no, ya tenemos que partir de la base de que no debe haber una discriminación en materia familiar y que debe reconocerse tanto el matrimonio civil como las uniones de hecho, ¿verdad? Que son lo que configura el concubinato. En una vasta colección de casos, la Suprema Corte estableció que el matrimonio y el concubinato son instituciones siempre y cuando dichas distinciones sean objetivas, razonables y justificadas. Sí, o sea, sí ha establecido ya la igualdad en este par de figuras jurídicas. En ese sentido, sostuvo que los concubinos tienen derecho a recibir alimentos, en los mismos términos que las personas casadas. Fíjense cómo estamos tratando de poner el piso parejo, como les decía en un principio. De igual manera, se extendió el derecho a recibir una compensación económica por el trabajo realizado en el hogar del matrimonio al concubinato. Recuerden ustedes que dentro del matrimonio se puede llevar a cabo a través del régimen patrimonial, puede ser separación de bienes o sociedad conyugal. Bueno, aquí en el concubinato pues, no podríamos establecer eso, pero cuando se establece una unión con separación de bienes, bueno, surge este derecho a recibir una compensación económica, ¿verdad? Ya no vamos a hacer esa separación de los patrimonios, sino que, bueno, se considera que el otro cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y a la crianza de los hijos tiene derecho a una compensación. Estos mismos principios que son aplicables al matrimonio civil, pues deben hacerse extensivos en lo que sean aplicables al concubinato, porque ya la Corte ha estado estableciendo los criterios de igualar este par de figuras jurídicas, así como la posibilidad aquí de que los concubinos pudieran ser representantes o tutores en los casos de la declaración de interdicción de alguno de ellos. Sí, pues imagínense, puede darse el caso de que haya un estado de interdicción en alguno de estas personas, ¿verdad? Que solo viven en unión, en esta unión de hecho, en este matrimonio de hecho, bueno, pues sí tienen la posibilidad de ser tutores o representantes de la otra persona. La labor de la Corte. Perdone. Magistrada Sí, dígame. Sofía Verónica, antes de entrar a esta labor que comentaba, me gustaría hacer referencia a algunas preguntas que ha hecho las personas que nos están atendiendo. Estamos casi a mitad de charla y yo creo que es oportuno hacerlo. Sí, por supuesto.
Sí, primero quiero comentarle que hay saludos de varios magistradas y Ah, magistrados. no, pues muchas De gracias. Díaz Vera Zúñiga, de Rafael Zimmerman, de Imelda Carlos Basurto, de la magistrada Fabiola Hernández, de Lili Olvera, del magistrado Rafael Rodríguez Rodríguez, de Rubén Gallardo, de la magistrada Rebeca Cortés, de Ay, la doctora Erika Lisset, del sí. magistrado Luis Eduardo Suárez Vallejo, de la magistrada Luisa Ramírez Vallejo, de Catalina Alfaro, Blanca Zamudio, Ah, eh, Blanquita, el maestro Zamudio. Aldo Saúl Muñoz López, José Juan Cortés, María Antonieta Villegas López, la maestra María Eugenia Camacho Aranda, Jorge Bernal, Salvador Pérez González, y le saludan de diversos tribunales unitarios distribuidos en el interior de la República Ay, muchas y de gracias. la Procuraduría Agraria en diferentes sedes: Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes, entre otras, y oficinas centrales del RAN, de la SEDATU y CONAGUA. Como ve, el público que nos acompaña ahora No, está muy muy, interesado en el tema y qué bueno, estamos me da mucho involucrados gusto. todos en esta materia. Le mandan también saludos también de diferentes universidades públicas y privadas y de despachos de abogados también. Mm, Le hacen un comentario. sí, no, Dice: dígame. muchas gracias Sí. por tratar este interesante tema, magistrada Verónica Ábalos. Saludos de la magistrada Ana Lucía Duarte. eh, Saludos de Rafael Rodríguez. Diferentes saludos, magistrada, de Sí. Imelda, de Teresa, del licenciado Jesús Guerrero, del Tribunal del 47, de Adalberto Gutiérrez, de Fernanda Godínez, Blanquita. del Distrito Hola, 24, Blanquita. de Rosa María Guzmán, del Distrito 29, y Ana le hace una pregunta. Sí, a Dice: ver, adelante. magistrada, dice, quisiera conocer su opinión sobre Ujú. los derechos de las personas que no son cónyuge ni concubinas. Entonces, ¿qué vínculo tienen de amistad? Y ahorita fíjense que, bueno, más adelante, traigo por ahí algunos criterios del estado de Veracruz. Les decía yo que yo estuve de juez por allá, ¿verdad? Y me tocó ver asuntos desde agrarios, familiares y vinculados precisamente con este tema de qué derechos subyacen a las personas que no están casadas civilmente, ¿verdad? Que solo viven en una, bueno, le iba a llamar yo unión libre, pues ya creo que ya no estamos ahí en un matrimonio de hecho, en un concubinato, por decirlo de alguna manera, que a veces son más de un tipo de relación, no solo es el matrimonio, sino que paralelamente tienen una pareja, ¿verdad? Con la que también cohabitan. Pues fíjense que pues se ha reconocido que también les tienen que dar esos derechos. Entonces, bueno, en ocasiones ya anticipaba yo cómo el Código Civil aquí de la Ciudad de México sí establece un sistema para poder reconocer el concubinato sin tener que ir a un tribunal a que alguien declare y diga, ay, pues sí, sí, viven juntos y desde tanto tiempo, para poder acreditar sobre todo esa temporalidad, ¿verdad? De los 2 años que existe el código. Y también, bueno, pues van y declaran ahí ante el oficial del registro civil. Entonces creo que sí se requeriría algún tipo de declaración de reconocimiento de esta convivencia. Y bueno, como les anticipaba al principio, a ver, ¿cómo les decía yo que se ha definido el concubinato? Viene de la palabra con y cúbito, que significa acostarse con, o sea, tener una vida, acostarse juntos, ¿verdad? O sea, tener esta vida en común. Bueno, pues sí, creo yo que sí necesitarían acreditar, pues esta cohabitación, ¿verdad? Si en Claro. realidad están haciendo vida en común, porque no puedo decir, ah, no, pues es que aquí vive mi primo y vive mi tío, entonces todos ellos, aun cuando no sean mis parientes más cercanos, pudieran en algún momento dado reclamarme alimentos. Pues yo creo que no, ¿verdad? Ahí, fíjense cómo la afiliación es muy importante para poder determinar este derecho, por ejemplo, a alimentos o el derecho a la sucesión, a la herencia, ¿verdad? Como no es quien me atienda, no es con quien esté aquí dándome algún servicio personal, aunque no sea mi familiar,
pues no, sí se necesita establecer algún tipo de vínculo para poder de ahí determinar, a partir de ahí determinar alguna consecuencia jurídica, ¿verdad? Así no nada más porque yo digo, pues sí, es que sí, tenemos ahí un tipo de relación, bueno, ¿cuál es? ¿No? Sí tenemos que ubicarla dentro de alguna, Sí, debe de estar sujeta a prueba, creo yo. debe estar sujeta a prueba, sí, por eso ¿Verdad? les digo, ya nos ha permitido facilitar más esto que el registro civil permita que se hagan asentamientos, no se casan, no es matrimonio, porque ya ven que quienes se casan, luego pues si se quieren, ya no se llevan bien, hay que divorciarse y eso cuesta, ¿verdad? Acá no, pues bueno, simplemente están asentando ahí para que tenga algún efecto. Creo que sería de esa manera mi punto. Gracias, doctora. Hoy hay otra pregunta del licenciado David Rojas Mendoza y dice, ¿cómo se regulan las relaciones patrimoniales entre concubinos cuando uno de ellos tiene un matrimonio y bienes, tienen un matrimonio, bienes y derechos agrarios con su cónyuge? Fíjense que ahí, bueno, ya les decía yo que en muchas ocasiones, si deriva de comunidades agrarias, sí tenemos que ver de repente sus usos y costumbres. Por ahí cuando estuve yo de juez en Veracruz, en Boca del Río, sí me tocó algún asunto, digo, fue penal, pero sí, me invocaron los usos y costumbres. Fíjense cómo, sí es una fuente muy importante del derecho agrario, estos usos y costumbres, ¿verdad? Y creo que ahí tendríamos que acudir, si este tipo de comunidad, tienen algunos usos y costumbres para ver cómo es que está diseñado. Pero bueno, les digo, más adelante sí les traigo hay algún ejemplo de cómo sí les están reconociendo derechos, aunque esté casado con una persona y tenga cohabitación, tenga algún tipo de pues, unión ahí, sexual con otra persona, sí les están reconociendo ciertos derechos. Pero bueno, ahí la materia agraria, pues sí tiene ahí sus vicisitudes, tendríamos que ver, ¿verdad? Porque sí, digo, ya ha cambiado mucho desde mis tiempos, ¿verdad? Que yo veía en Zacatecas ahí los asuntos agrarios, sí ha cambiado porque incluso ahora pues ya se reconoce que es posible que se vengan, que migren a la propiedad privada ciertos bienes, ¿verdad? No todos se queden como una propiedad ejidal. Sí se ha permitido ya la enajenación, antes no, ¿verdad? Era algo, pero a ver, la pregunta iba vinculada con que qué derechos tienes si tiene más de una pareja, si No, eras, ¿verdad? ¿O es cómo cómo era? se regulan las relaciones patrimoniales entre concubinos. ¿Cómo se Cuando uno, regula? sí, las relaciones patrimoniales. Sí, pues bueno, ya les decía yo que cuando ya hay una disolución de un matrimonio, donde no hay una sociedad conyugal, pues sí tiene derecho, casi siempre la mujer, ¿verdad?, a que le den una compensación. Es así como está regulado, porque no deriva, no vamos a disolver una sociedad conyugal, simplemente es un régimen patrimonial, es un patrimonio que se conformó por estas personas. Entonces sí se hace un estimado de cuánto se logró captar, cuánto duró esta unión, todos esos elementos se van justipreciando y va diciendo, bueno, no es lo mismo una relación que duró 30 años que una que solo duró 5, ¿verdad? Son elementos a ponderar para poder hacer este cálculo de esta indemnización, porque pues sí, de esta compensación, perdón, compensación que nos establece el código, nuestro código civil, es en materia, pero vaya, en materia de derechos agrarios, pues sí, acuérdense que ahí pues las asambleas, que es la máxima autoridad, la asamblea de los ejidatarios, viene siendo la máxima autoridad. Entonces, ahí tienen sus reuniones, ahí se hacen las propuestas, ¿verdad? Que alguna vecindad o quiere, ya abandonaron esta propiedad, Sí, si me perdón, permite, doctora, sí, si me dígame. permite, creo Sí. que ahí tendremos que distinguir los bienes agrarios de los bienes civiles. Ajá, sí. Obviamente, cada uno te dije dentro de su propia disposición.
Sí. Ya ha habido criterios en relación a ese punto. Mm, Incluso en mi tribunal hemos tenido oportunidad de emitir resoluciones de esa naturaleza y por tanto, bueno, pues obviamente los bienes agrarios se rigen por la materia agraria, ¿no? Y sí. sobre todo, y lo más importante es que ya hay criterios del Mm, Poder Judicial que definen esa situación. Recientemente con la interpretación del artículo 1635 que acaba de comentar. ujú. Yo creo que es muy relevante esa disposición y esa interpretación que suscitó precisamente la inconstitucionalidad de ese artículo, la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo y la inconvencionalidad por parte de otro tribunal, si no recuerdo fue de Morelos y de Ujú, Nayarit, y generaron criterios. Pero ujú. creo que sí, ese es el sentido de la pregunta, si me permite, Sí, 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 muchas gracias. Sí, sí, le digo, bueno, nosotros tenemos nuestras normas civiles que pues, ya vienen regulando ciertas situaciones. Muchas veces, pues sí se ha logrado demostrar algún tipo de inconstitucionalidad porque viole la igualdad, sí. porque viole la seguridad y certeza jurídica. Pero aquí, bueno, pues yo creo que tendríamos que ver exactamente el caso en concreto. Usted dice que quieren, que hay bienes, hay un patrimonio, ¿no? Que se generó de esta unión, ¿verdad? Entre, de algún tipo de, llamémosle concubinato, pero también estaba casado, ¿verdad? O sea, tiene dos parejas, ¿no? Por Sí. llamarlo de alguna manera. Sí, les digo que traigo más adelante un criterio que justamente dice que pues hay que juntar, o sea, sí hay que hacer distribuir, pues hay que compensar ya cuando concluye este nexo, esta relación, aunque sea de hecho, pues sí hay que compensarle, ¿verdad? Hay muchas preguntas, Sí, ay, a ver, dígame. magistrada. Mire, el magistrado Aldo Saúl Muñoz dice, le ruega su opinión Ujú. tocante a que el concubinato puede ser ubicado dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad, sobre Claro, todo en sí. contextos rurales en México. Sí, sí, o sea, fíjense cómo estas nuevas tendencias del libre desarrollo de la personalidad nos han venido a traer y nos han venido a introducir estas nuevas figuras, ¿verdad? Al reconocimiento de qué es lo que quiere la persona, ¿verdad? Y sí, pues es una forma de poder hacer este reconocimiento, ¿qué es lo que quieres? Les digo, pues ese asunto del poliamor, pues sí, también ahí decían, pues es que es el libre de, hay un voto particular de una de mis compañeras, porque un asunto de esos tocó a mi tribunal, y sí decían, no, pues es el libre desarrollo de lo que quiere la persona hacer de su vida. Entonces, Bien. sí, les digo, aquí tiene mucho que ver también eso que se ha denominado el proyecto de vida. Oye, me fragmentaste, me impediste que yo tuviera un proyecto de vida, que yo me desarrollara, que yo estudiara, que yo trabajara. Por eso es que surge este derecho a la compensación. Entonces, acá también, pues ya si se fragmenta si se destruye esta relación, pues sí tendrían que darle una compensación. ¿Cómo se va a hacer el cuánto? Bueno, ¿cuánto duró ese nexo? Y ya de ahí se van haciendo los cálculos. Sí, creo Bien. que, y básicamente así lo hemos hecho en el tribunal, ¿eh? Cuando hemos tenido asuntos donde vemos el tema de esta compensación para disolver este patrimonio, pues, ¿verdad? La disolución del patrimonio. Y bueno, pues ahí entre las dos, ¿verdad? A ver cómo podemos, pero sí, ya más bien es ir al caso concreto e ir tomando estos factores, ¿verdad? De referencia para poder, aterrizarlo, ¿no? El cuánto. Gracias, doctor. También ver la ley agraria, ¿verdad? Tampoco Sí, podemos ahí claro. contrariarla, ¿verdad? Ujú. Daniela Montserrat Picasso Campos pregunta, ¿cuál sería el o los medios de prueba eficaces para demostrar el concubinato de una pareja del mismo sexo? Bueno, pues ya les decía que pueden ir con el oficial de registro civil, ahí está previsto, ¿verdad? En el código local aquí de Ciudad de México, cómo van y establecen. Eso ya acabo de ver, les digo,
la última nota que ya el matrimonio igualitario, o sea, de personas del mismo sexo, está reconocido en todas las entidades federativas. Van y que le hagan su actita. De otra manera, una jurisdicción voluntaria para poder demostrar que viven, que cohabitan juntos. Y no importa que sean personas del mismo sexo, ya vimos que la igualdad, ya el piso ya quedó plano. Bien. La licenciada Sandra Margarita Ujú, pregunta, quiere saber su opinión. Cuando el concubinario fue sujeto agrario y sostuvo más de 2 relaciones de concubinato con hijos en las mismas, ujú. ¿quién podría heredar el acervo de solo una parcela? Uy, Dios santo, pues ahí sí, y ya ven que la parcela pues es indivisible, no podemos decir, vamos a fraccionarla en más partecitas, ¿verdad? Si tuvo 8 hijos, pues en 8 partes, eso no es posible. Es constitucionalmente se ha reconocido como ¿cómo se llama? El mínimo que debe tener una unidad de dotación o una parcela. Pues no, pues ahí tienen que no sé, yo creo que celebrar algún tipo de convenio para ver, fíjense cómo opera, pues también ahí opera el derecho del tanto, ¿no? Tienen que ver que si no pueden documentarse una sola persona, si no se ponen de acuerdo que se documente alguna sola persona, que sea el nuevo titular de ese derecho agrario, pues se tendrá que transmitir a un tercero y pues de ahí obtener la parte que le corresponda, si es que es de los bienes que se pueden enajenar, ¿no? Eh, Tendrán bien. que dividírselo. Creo yo que esa sería la alternativa. No sé, magistrado, usted dígame. Sí, solamente Sí. para completar la respuesta que usted acaba de dar en relación a este punto. Ujú, ujú, Eh, aquí tuvimos un asunto donde ujú, una esposa demandó a la concubina y la concubina tenía un hijo menor. ujú. Entonces, el orden de preferencia que establece el artículo Sí. es la cónyuge y después la concubina y después los menores hijos. En Ujú, base a un criterio del Poder Judicial que establece la igualdad de los hijos menores nacidos fuera de matrimonio con ujú, la cónyuge, nosotros determinamos que el 50% de las parcelas correspondía al hijo menor y el ujú, otro 50% a la cónyuge. ujú, La cónyuge se fue al amparo de esa determinación ujú, y el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito concedió el amparo, pero concedió el amparo bajo el argumento de que la concubina había solicitado solamente el reconocimiento de una de 3 parcelas. Entonces lo que lo que consideró el colegiado es darle 2 parcelas a la esposa y una parcela al menor. Y ujú. así fue como se resolvió. Finalmente así quedó. Esta resolución del colegiado del Sexto Circuito se aprobó por mayoría con voto particular de uno de los magistrados, Ujú, porque el sentir de ese magistrado disidente era de que tenía que establecerse o respetarse el orden de preferencia. Si había cónyuge, a la cónyuge, el 100%. Si había ujú, concubina, concubina, pero y los hijos, realmente los hijos ni la concubina tendrían derecho, tendría que ser la esposa, de ujú, acuerdo al criterio minoritario de la integración del pleno. Pero ujú. así fue como se resolvió aquel asunto. Sí. Este, Ujú. hay varias preguntas, A eh, ver, dígame. Bueno, ya mire, casi andamos acabando este, aquí. Jan Valdés dice, a la luz de las reformas constitucionales y convenios internacionales, ¿las relaciones extramaritales generan algún derecho con base en los años e hijos procreados? Sí, desde luego, ya lo había mencionado yo creo que en alguna de las láminas anteriores, como si tienen derechos, ¿verdad? Sí se generan consecuencias jurídicas aun cuando no haya un matrimonio civil. Sí, no, eso es evidente, sí. Aldo Escobar pregunta, Ujú. ¿cómo armonizar en materia sucesoria los modelos de familia extendida con el principio de indivisibilidad de la parcela? ¿Considera adecuada la solución prevista en la ley agraria, subasta y reparto? Pues sí, era lo que yo decía.
cuando un bien no admite cómoda división, ¿qué hacemos? Pues se tiene que subastar, se tiene que vender y pues ya repartirse entre. Creo que es la única forma de poder satisfacer los derechos de todos los que convergen a reclamar esa parte, ¿no? Que le corresponde, no hay otra. Y les decía yo, pues ahí también opera lo del derecho del tanto, ¿no? Si alguno está interesado y tiene posibilidad de cubrirle su parte a los otros, bueno, pues no hay ni siquiera para qué hacer ninguna subasta. Tenemos un criterio en el tribunal y justamente yo fui la ponente donde un bien que no admitía cómoda división y sí dijeron las personas, los copropietarios, que no querían que se subastara, que alguna de ellas iba a ejercer el derecho del tanto, pues que se le documentara y les pagaba su parte. Creo que debe de darse esa preferencia, ¿no? Al derecho del tanto. Siento que aquí debemos de analizar hasta dónde llega ese principio de indivisibilidad, porque como lo comentaba hace un rato, puede haber, sin violentar ese principio de indivisibilidad que se refiere a una parcela, Sí. pueden dividirse las parcelas de acuerdo al convenio o a la resolución que emita el juzgador. Hay otra pregunta aquí del licenciado Ángel Padilla, dice, ¿también aplica la pensión compensatoria para los concubinos igual que en el matrimonio? Sí, les decía, ya estamos en piso parejo. Aquí fíjense que, digo, habría que reflexionar el tema. ¿Cuándo es cuando opera esta compensación? Opera cuando el matrimonio se celebra bajo el régimen de separación de bienes, pero el concubinato, pues no tenemos ningún régimen, no tenemos ni capitulaciones matrimoniales porque no hay matrimonio, ¿verdad? No tenemos, a ver, ¿qué aportó cada quien? Y vamos a ver, cuáles bienes son en común y cuáles no, yo vería un poco más complicado meter esta figura de la compensación, más bien, pues si generaron un patrimonio en común, pues se tendrán que dividir, porque les digo, la compensación, lo que dice el Código Civil es que es hasta el 50%, no el 50%, puede ser menos, les digo, dependiendo de ciertas circunstancias, de cuánto duró, si hay hijos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué oportunidades dejó de tener la pareja, ¿no? Que está haciendo esta reclamación. Pero sí lo veo un poco difícil en el concubinato, porque ahí no hay un régimen de patrimonial, pues, ¿verdad? Como sí lo hay en el matrimonio. Bien. Ramón Barrera Bruno pregunta, ¿cómo aplicar el concepto cuando se disolvió la relación conyugal y al final, por cuestiones de salud del titular de derechos, continúa la reunión de pareja? ¿Qué derecho le corresponde a la que fue de origen legalmente la cónyuge? A ver, tenemos una cónyuge y luego se separó de ella. Y se mantuvo después a su cuidado por cuestión de salud. Porque, pues ya, creo que hace un ratito vi eso de que incluso se pueden instituir, se les puede otorgar que sean tutores, ¿no? De esa persona que está enferma, si es que necesita cuidados. Pues sí, se queda al cuidado de esa persona. Es que no sé en qué va enfocada la pregunta. Sí, yo creo que ¿Régimen patrimonial o al cuidado? No hubo sé. matrimonio, se disuelve el matrimonio, Sí. pero a pesar de la disolución, la persona por cuestiones de salud se queda con el titular del derecho. Él pregunta qué derechos le corresponde a la que fue legalmente su concubina. A la que fue legalmente su concubina, pero ya no es, ya nomás lo cuida. Exacto. Pues es que ahí ya era lo que les decía. Puede haber una persona, no, mira, pues es que mi primo me ha cuidado toda la vida. Sí, pero no, tengo parientes cercanos. Fíjense que de repente la ley a veces no pierde de vista estas situaciones de hecho, pero sí tenemos que irnos a lo que dice la ley. La ley dice en materia de sucesiones, tiene derecho a los parientes cercanos, excluyen a los lejanos. Ahí ese es un principio de derecho. Entonces, aunque lo haya cuidado y aunque sea el primo el que lo cuidó o el tío, pues no, si hay hermanos, si hay hijos, pues son familia más cercana. Entonces, pues sí, prácticamente creo que no habría Com- algún com- tipo de. completando lo que usted expone, doctora, Sí, creo que aquí podríamos o podría indagar Ramón Barrera Bruno sí. alguna situación de dependencia económica para lograr algún beneficio de la persona que, bueno, a final de cuentas,
le dedicó tiempo de vida al titular de los derechos y a final de cuentas se atendió de su salud. Por tanto, habría que ir por ahí y obviamente acreditar ese tipos de cuestiones de dependencia y de cuidados para ver si puede beneficiarse con los derechos que tuviera el titular enfermo. Pero dependencia económica, ¿de quién a quién? Del que está enfermo, pues si ya no puede ni trabajar, ni puede, bueno, La solo que tenga dependencia patrimonio. económica puede ser mutua. Ujú, Entonces, obviamente, insisto, habría que intentar y ver ya ujú, con sí, hechos y que bueno, pruebas esa, qué se toma hacia adelante. esa persona enferma, bueno, pues puede ser beneficiaria de algún tipo de pensión, ¿verdad? De invalidez, por riesgo de trabajo, de incapacidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, ¿verdad? Tendríamos que ver si las leyes, en materia de seguridad social, sí mencionan, he visto algunas legislaciones que mencionan la dependencia económica, ¿verdad? Como un elemento para poder acceder a los beneficios. Sí, tiene usted razón. Sí, aquí en la materia sucede mucho ese tipo de cosas. Ujú, Eh, Hubo un asunto en un tribunal que estuve donde fallece la cónyuge, los hijos sobreviven, pero a ujú, final de cuentas todas repudian su derecho en favor de su cuñada, que fue la que se quedó con el hermano ujú, enfermo. ujú, Y a final de cuentas, obviamente, todas reconocieron que después de que enfermó su hermano, ella lo cuidó, lo atendió, ella estuvo con él todo el resto de su vida. Entonces, obviamente son situaciones que no pueden soslayar ujú. aquí en materia agraria y que deben de ponderarse y analizarse, siempre y cuando no se generen perjuicios a terceros, ¿verdad? Claro, y es que fíjese cómo usted está hablando de la figura de la repudiación. Quiere decir que el derecho original primero pues era de los hijos. Sí, Pero bueno, sí, pero ellos lo repudian. Necesariamente tiene que haber esta repudiación para que ya venga esta otra persona que, bueno, como familiar ya más lejano, pueda acceder sí, a los derechos. Ay, sí, estamos sobre el tiempo, creo que nos quedan así tres es. minutos. Le mandan muchos saludos, No, doctora muchísimas Araceli gracias. Santiesteban, de Araceli Santiesteban, del Ejido. Saludos desde el Campamento de Lucha Agraria del Ejido Ah, bien. Ampliación. El Ujú. magistrado Rubén Gallardo la felicita. Muchas gracias. A Rosalba también, a la doctora Rosalba, a la magistrada Ujú. presidenta. Salvador Pérez, excelente tema, muchas Ay, felicidades a gracias. la doctora. Saludos desde Guajuapan. Araceli Cubillas Melgarejo, felicitar a la doctora Sofía Ábalos, excelente experiencia, muy clara. El magistrado Rafael Gómez Medina, saludos desde el TUA 5 de Chihuahua. O sea, estamos vistos en toda la República, doctora. No, pues muchas Tiempo para- gracias. Yo agradezco a toda la audiencia, ¿verdad? Que nos ha seguido puntualmente. He tratado, pues, de avanzar y casi termino el tema, pero bueno, es interesante también interactuar, ¿verdad? Y ver las inquietudes, las preguntas que van surgiendo, que de repente, pues sí he estado ya un poquito alejada yo de la materia agraria, pero vaya, en algún momento de mi vida sí tuve más contacto. Ahorita ya cuando me cambian las leyes, digo, ya me derogaron los conocimientos, ¿verdad? Pero vaya, digo, recuerda uno todavía ahí las figuras y pues espero que les sea de utilidad, ¿verdad? Y que hayan, pues, no sé, si ampliado sus dudas o adquirido herramientas, ¿verdad? Para que podamos, hacer nuestro trabajo, pues, con el entusiasmo y lo Claro. mejor posible. Y pues quiero, antes de que esto termine, agradecer la amable invitación de la magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara por pues permitirme acercarme a este gran público que tienen a la materia agraria, ¿verdad? Recordar muchas cosas que de repente ya no las maneja uno cotidianamente como antes lo hacía, pero con gusto estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su tiempo y que pues tengan ganas de seguirse capacitando, ¿verdad? Las agradecimos, somos nosotros, doctora, y nos felicitamos, nos congratulamos por tenerla a usted, por todo el conocimiento que tiene y que transmite.
Ya lo platicaba en un principio, la materia agraria está muy vinculada a la materia Sí, a la civil, materia civil, y sí. nosotros tenemos que hacer lo posible por adecuarlo en pro de Mm, la gente campesina, y claro. con el único propósito que nos da la Constitución, que es dar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra. Exactamente, sí, eso es lo principal, ¿verdad? No hacerse justicia por propia mano, sino tratar de acudir a buscar la mejor solución y buscar quién tiene el mejor derecho para ser reconocido, ¿verdad? Por los Sí, tribunales. afortunadamente día a día el Poder Judicial, a raíz de las reformas de 2011, Mm, ha hecho interpretaciones de carácter constitucional y convencional, como le comentaba. sí, Los estados de Nayarit y de Morelos hemos tenido oportunidad, incluso ya ejercimos un control de inconvencionalidad de precisamente de esta norma convencionalidad. Mm, en relación a ese artículo 1635 del Código sí. Civil, en cuanto a que ya no es necesario que haya el matrimonio para que se actualice el concubinato. Claro, claro, sí. Obviamente el asunto está en amparo, espero que se confirme, A ver, ¿verdad? pero estamos en eso, doctora, estamos en eso, estamos avanzando, y con las interpretaciones y los nuevos criterios, pues obviamente vamos a seguir explorando este tema interesante del concubinato, que para nosotros, insisto, es una figura muy Sí, no, sí. recurrente. Hay muchas cuestiones de género que tenemos que analizar del origen en relación a esta figura jurídica, que siempre fue mal vista desde los orígenes, como usted Sí, decía, lo que ya les decía era una cuestión moral, ¿verdad? Que no querían. y obviamente excluyente de las mujeres, porque los Sí, hombres sí podían tener concubinas, pero las mujeres no. no Y podemos aquí tener se han concubinas. dado muchas cosas, pero es interesante el tema, y nos queda mucha cuerda, doctora. Quedan muchas cosas que decir en relación al tema, y espero tener la oportunidad de poder platicar con todos los compañeros y con usted más Con para poder todo, con abordar todo, no, muchas este gracias tipo de por su asuntos. tiempo y a ver, ya está pidiendo la presidenta, ¿quién? La presidenta, ay, mira, Blanquita me está mandando un saludo. Blanquita Zamudio, muchas gracias. Sí, Y la así es. presidenta piden abrir las cámaras, ay, pues, para ver. A ver si abran sus cámaras, por favor. A ver. Me dicen que están bloqueadas. Ay, no, yo no. Ah, han bloqueado el micrófono, eso sí los veo. Ya van, mire, y aquí está la Claro, Aldo Saúl. Doctora Rosalba, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muy gentiles, ¿eh? Muchas gracias. Sí, estamos sobre el tiempo, doctora Sí, Rosalba ¿verdad? Sí. Velázquez. Entonces, bueno, otra vez reitero mi agradecimiento, y por mi conducto, quiero ser portavoz de la magistrada presidenta para agradecerle su atención, Ay, y, muchas gracias, sí. y obviamente el Tribunal Superior Agrario le otorga este reconocimiento a la licenciada Sofía Verónica Ábalos Díaz, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, en mérito a su destacada participación en la conferencia Concubinato, la cual contribuyó a la difusión del derecho agrario y disciplinas afines. Lo suscribe la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. Muchas gracias, doctora, No, por la muchas gracias. atención, y pues un abrazo desde Puebla. Ay, está usted en Puebla, miren. Así es. Sí, Eh, nos podemos bueno, acercar, ¿verdad? A través de estos medios electrónicos, es claro lo que sí. bonito de esto. Blanquita Zamudio, adiós. Qué gusto de verte, aunque sea Chao, por Aldo. cámara. Un abrazo. Un abrazo a todos y muchas gracias, por su tiempo, Gracias a ustedes, y agradecer a todos los que nos observan, nos miran y nos escuchan. Un abrazo a todos. hasta luego. Gracias, Y a Sofi. Un todos. abrazote desde Cuernavaca. Muy bien, Blanquita, saludos. Saludos.